Bien, hoy quiero compartir la palabra del Señor y que viene a manifestar lo que es también la acción de Dios a través de una mamá. En la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos del actuar de las mamás. Madres notorias, especiales, y que podemos citarlas y hacer muchas reflexiones respecto a sus acciones. Hay madres que realmente son muy destacables en lo que ellas hacen, ¿cierto? Por sus hijos y cómo han manifestado el quehacer de Dios en su condición de madre para con sus hijos. Pensaba y reflexionaba en la madre de Juan y de Santiago, los hijos de Zebedeo. Muchas veces nosotros hemos tomado ese pasaje, yo lo he tomado ese pasaje para manifestar la búsqueda de Juan y Santiago y su propia madre por ponerlos a ellos en una condición por sobre los demás. Pero reflexionaba en el corazón de esa madre, porque ella fue donde Jesús para poner a sus hijos en consideración del Maestro, del Señor, para que cuando viniera el tiempo postrero, el Señor los pusiera ahí a sus costados, a su lado. ¿Y qué pasaba por la mente de esa mamá? Es lo que pasa por la mente de muchas madres, de querer poner a sus hijos en el mejor lugar, de poder poner a sus hijos, de acuerdo a sus capacidades, a sus fuerzas de ella, poderlos situar en lugares donde ellos se destaquen. Es el amor de mamá. Podemos entenderlo o no respecto a lo que hizo, ¿cierto?, esta mamá, pero en ella había un sentir. Y también es bueno considerar de que ella no pidió una posición para sus hijos en cuanto a ser destacados en sus labores terrenales, sino que ella habló del reino de Dios, de situarlos a ellos en el reino de Dios, ahí con Jesús. Ese es un deseo muy loable para esa madre y las madres de ahora, que quieren poner a sus hijos ahí en una posición del reino de Dios. Toda madre, todo padre también quiere poner a sus hijos en una buena posición, de manera de que puedan desarrollarse en la vida y alcanzar logros, sueños. Pero, ¿quiénes son los que están pensando de buscar una posición para su hijo o su hija, una posición destacada en el reino de Dios? Es un buen sentido. Y así podemos seguir reflexionando de diversas madres que están citadas en la palabra de Dios. Y también, ¿por qué no decirlo?, reflexionar por aquellas madres que son un ejemplo en el día de hoy respecto a cómo están guiando a sus hijos. Que la palabra de hoy nos pueda inspirar, ¿cierto?, para reconocer lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer y lo que Dios quiere hacer a través de una madre. Les invito a abrir sus Biblias ahí en Libro de Reyes, segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Voy a leer del verso 1 al 7. La palabra del Señor dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos,
y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. El relato habla de una mujer viuda de un hombre que era creyente, un hombre que era un siervo de Dios. Por alguna razón este hombre había muerto, pero también por alguna razón ahora esta mujer cargaba con una cuantiosa deuda y que había un acreedor que estaba exigiendo el pago. Esta mujer tenía varios hijos, a lo menos 2 hijos. Y de acuerdo a la ley, ese acreedor tenía derecho legal sobre sus hijos para poder pagarse de la deuda. Ese acreedor no estaba haciendo nada fuera de la ley. La ley se lo permitía. Estaba escrito de esa manera. No sabemos la razón de por qué esta mujer tenía esa deuda. Lo que sí sabemos es de que ya no contaba con su esposo. Y la situación era grave. Cuando pienso en esto, cuando reflexiono en esto, y a ustedes los invito también a reflexionar, no está lejos de la realidad que se podría estar viviendo en este tiempo. Una mujer, madre de hijos, y que muere su marido, y ella queda endeudada. Endeudada con una entidad, endeudada con alguna persona, un acreedor, una organización acreedora, y que viene a exigir el pago. Y no habiendo recursos, el acreedor va a echar mano en este tiempo no de los hijos, sino de todo lo que ella pudiera tener. Por lo tanto, es una situación grave, es una situación que afligía el corazón de esta mujer, que afligía el corazón de una mujer que cuando nosotros la vemos ahí retratada en el hecho de que era mujer, viuda, madre de hijos y endeudada, vemos que es una imagen realmente dura, débil, sin esperanza. Más en el contexto de la cultura hebrea, donde una mujer viuda, sin tener un hijo mayor que pueda hacerse cargo de ella, la pasaba muy mal. Es en este contexto, es en este escenario, donde la palabra del Señor nos lleva a considerar varias cosas respecto al quehacer de Dios cuando una mujer en esa condición clama por ayuda. Esta mujer va a donde Eliseo, el profeta de Dios. Eliseo conocía a este hombre, al que había fallecido. La mujer habla de este hombre a Eliseo, y Eliseo ahí manifiesta su decisión de ayudar a esta mujer. Y nosotros encontramos que lo que primero dice esta mujer a Eliseo: tu siervo, mi esposo, ha muerto. ¿Qué palabra tan dura? Mi esposo, tu siervo, ha muerto. El profeta de Dios, conocemos a Eliseo, tenía la solución de Dios para esta mujer.
Gracias a Dios, el Señor siempre provee para sus hijos, para aquellos que creen en Él. Y esta mujer fue a la persona adecuada, fue a la persona indicada, fue donde el profeta. Qué terrible cuando hay una persona que no tiene a quién acudir. Qué terrible cuando hay una persona que no cree en Dios, menos cree en la iglesia del Señor y no tiene a dónde acudir. Pues esta mujer tenía a quién acudir. Acudió donde el siervo de Dios, donde Eliseo. Y ella fue porque conocía de Eliseo. Eliseo era un profeta conocido porque Dios se manifestaba a través de él, poderosamente. Y esta mujer, cuando va a Eliseo, lo que está haciendo realmente está yendo a la presencia de Dios. El profeta de Dios le mostraría la solución. Recordemos esto. Recordemos esto. En medio de cualquier problema, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios. En medio de cualquier problema, lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios. Usted dice, pero pastor, eso es tan sencillo y tan obvio. Sí, es sencillo y obvio, pero no todos lo hacen. No todos lo hacen. Porque cuando nosotros vamos y golpeamos otras puertas y no vamos y golpeamos primeramente la puerta de Dios, estamos poniendo el poder, la manifestación de la misericordia, el amor de Dios en un segundo plano. Mateo capítulo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Palabra del Señor para los que creen en su nombre. Luego Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Esta mujer va a pedir la ayuda de Eliseo. Eliseo entiende, sabe que el marido murió y la condición de la mujer. Y Eliseo le dice, ¿qué te haré yo? ¿Qué podré hacer por ti? Y es ahí cuando él le dice, declárame qué tienes en casa. Declárame qué tienes en casa. Y es interesante lo que el hombre de Dios hace. Porque el hombre de Dios conoce de que Dios tiene el poder para multiplicar. Que Dios tiene el poder para usar aquello que podemos tener ahí en casa, que podemos tener en nuestra vida, y el Señor multiplica ello para nuestro beneficio. Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ninguna cosa tiene en casa. Por lo tanto, cuando ella dice, sino una vasija de aceite, esa vasija de aceite era una pequeña vasija de aceite que era un aceite para la unción, que estaba en casa. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ella no le daba valor a lo que tenía en casa. Ella seguramente todos los días había pasado, mirado esa vasija y decía, ¿qué valor tiene eso? Pero se lo declara ahí al profeta, se lo declara ahí a Eliseo. Ninguna cosa tengo en casa, sino tan solamente, ¿cierto?, una vasija de aceite, una pequeña vasija de aceite, un recipiente de aceite. El profeta, cuando le pregunta a ella, está él buscando que la solución, que ella sea parte de la solución. Y eso tiene que ver con activar la fe de esta mujer. Activar la fe de la persona que está necesitada. Cuando Dios se interesa en solucionar nuestro problema, Él no tan solamente está interesado
en solucionar el problema físico, natural, sino que Dios quiere ir y tocar también al ser espiritual. Transformar algo que es una desventaja, una necesidad, transformarlo en una fortaleza en el espíritu. Y Eliseo le pregunta a ella. Ella le declara que era poca cosa. Nosotros vemos, por ejemplo, en la palabra del Señor que Elías le bastó tan solamente un poco de harina y aceite y él manifestó la gracia, el poder, la misericordia, el amor de Dios para la vida de Sarepta. ¿Recuerda usted el relato? Vemos también que el Señor usó 5 panes y 2 pececillos que tenía un niño y lo usó para alimentar 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Tan solamente 5 panes y 2 pececillos. Dios también le habló a un afligido Moisés, a un Moisés desesperado ante el llamamiento de Dios, y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés declaró: tan solamente tengo una vara. Y eso pasó a ser de la vara de Moisés a ser la vara de Dios. Y Dios manifestó su poder extraordinario a través de ese instrumento que Moisés no le daba gran valor. Sansón, en Jueces capítulo 15, verso 15, nos habla la palabra que él usó una quijada de burro, de asno, para matar a más de 1,000 filisteos. No era una gran espada, no era una espada grandiosa, sino que era una quijada de un asno. Dios lo usó. Nosotros tenemos que aprender de que Dios nos ha dotado de cosas que para nosotros mismos y para los demás pueden parecer insignificantes. Pero Dios, con esa cosa insignificante, con esa cosa que es poca para nosotros, puesta en la mano de Dios, es poderosa. Y esto es lo que estaba ocurriendo con esta mujer. Eliseo le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Dios quiere manifestar su poder y su voluntad, y para ello necesita vasijas vacías y bastantes vasijas. Para muchos podría parecer esto fuera de lógica, pero para Dios, lo que Él quiere hacer es manifestar su poder a través de activar la fe de aquel que está presentándose con una necesidad delante de su presencia. En Hebreos capítulo 11, verso 6, como dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esta mujer se acercó a Dios. Ahora Dios viene a dar la respuesta, pero la mujer pasa a ser una actora importante de lo que Dios iba a hacer. Y esta es una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, tenemos que nosotros entender de que Dios nos va a usar nosotros para esa solución. Va a usar las capacidades que nosotros tenemos. Va a usar las pocas cosas que nosotros tenemos. Aquellas capacidades que para nosotros parecen pocas y aquellas cosas que para nosotros son insignificantes, Dios las va a usar. Porque Dios no tan solamente está interesado en solucionar el problema, sino que está interesado en que tú seas parte de la solución. Las tinajas vacías representan vidas vacías delante de Dios.
En el contexto de esta mujer, ella necesitaba vasijas. El profeta le pide vasijas vacías. Y esto representa vidas vacías delante de Dios. Vidas no dependientes de nada que sea ajeno a lo que Dios quiere hacer. Vidas que están libres de prejuicio, vidas que están libres de incredulidad, vidas dispuestas a ser llenadas por Dios. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor por una necesidad, necesitamos ir con nuestras vidas vaciadas, en total dependencia de Dios. Presentarnos delante de Dios teniendo a Dios como nuestra única alternativa y no pensando en que tengo un plan B. A esto se refiere vidas vacías, a esto se refiere, viene a poner por ejemplo, ¿cierto? Estas vasijas vacías. Vidas vacías para ser llenadas por Dios. La mujer viuda recibe la orden de Eliseo de tener que ir fuera de casa para ir a buscar vasijas. Tenía que salir de su casa, tenía que salir de su metro cuadrado de seguridad e ir y contar a sus vecinos que tenían necesidad de vasijas. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo cuando tú estás en necesidad. Esto no es sencillo cuando tú eres la persona que está afligida y Dios te dice tienes que hacer esto. Porque en esto habla primero de quebrantar nuestro carácter, de ir con humildad, obedecer la voz de Dios y en un acto de fe ir a donde sus vecinos para esta mujer. Y plantear, necesito vasijas vacías. ¿Y para qué quieres vasijas vacías? Seguramente sus vecinos le iban a preguntar. Esta mujer fue. Y Dios busca algo con esto. De que nosotros podamos exponer lo que estamos viviendo y no para vergüenza, sino para exaltación del nombre de Dios. Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Hay veces que nosotros somos los agentes secretos del Evangelio. Nadie conoce que tú eres un salvado por Dios. Nadie conoce de que tú eres una persona que recibió la presencia de Dios, la presencia del Señor trayendo salvación para tu vida. Nadie conoce que tú eres portador de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué es lo que busca el Señor? Que nosotros, lo que creemos en el corazón, también lo confesemos con la boca. Y dice la palabra del Señor, todo aquel que creyere no será avergonzado. Esto es para la gloria de Dios y para el que tú puedas dar testimonio a los demás de que estás creyendo en un Dios poderoso. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena ponla aparte. Esto yo le llamo el milagro detrás de la puerta. El milagro detrás de la puerta. Las instrucciones del Eliseo del profeta: enciérrate tú y tus hijos y echa el aceite en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Hermano, este relato es poderoso, este relato es precioso. Hay una riqueza de la palabra del Señor manifestada en este relato que habla del trato de Dios con la vida de aquellos que creen en su nombre.
y cómo Dios quiere manifestar su poder, no para un hecho puntual, sino que es para la vida que ha de venir por delante. Entra luego tú y enciérrate tú y tus hijos, y echa ese aceite en la vasija, y cuando una esté llena, por la parte. Lo que pedimos en lo secreto, Dios lo contesta en lo público. Hay cosas que deben tratarse tan solamente en la intimidad con Dios. Eliseo no estuvo presente ahí en la casa cuando Dios manifestó el milagro. Eliseo no fue y tocó la vasija e hizo una oración, no lo hizo. Eliseo dio instrucciones a esta mujer que creía en Dios. Pero esta mujer tuvo que encerrarse, ella y sus hijos, para que se manifestara el poder de Dios ahí en su intimidad. Mateo capítulo 6, verso 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay cosas, hay un tipo de género de cosas que Dios va a manifestar en nuestras vidas y que tiene que ver en el trato íntimo. Ahí en la intimidad de tu vida, ahí en la intimidad de tu casa. Jesús hizo muchos milagros en lo público. Muchos milagros en lo público. Pero me llama la atención uno de sus milagros. Marcos capítulo 5, verso 40 al 42. Y se burlaban de él. ¿De quién? De Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se apartaron y se espantaron grandemente. ¿Qué es lo que ocurrió? A Jesús le avisaron de que había muerto una niña. No era cualquier niña. Era una hija, la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Y cuando Jesús va para orar por esta niña, los demás se burlaban, se reían porque la niña ya estaba muerta. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Sacó de esa escena a todos los burlescos, a los incrédulos, a los que no aportan nada. Y lo hizo en secreto, tan solamente con los que creían, con la familia y con los discípulos que estaban con él. A Pedro le pasó algo parecido también, el apóstol Pedro, Hechos 9:40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Tabita estaba muerta. Y cuando Pedro llegó ahí al lugar, dice que habían las mujeres llorando y gritando porque había muerto esta mujer, Tabita. ¿Y qué hizo Pedro? Estas no me aportan en nada. La sacó. Y entró ahí en la intimidad a orar. Y Tabita fue resucitada. Eliseo le da la orden a esta mujer: enciérrate tú y tus hijos. Y comienza a llenar ahí en la intimidad de tu casa, a echar el aceite en las vasijas vacías. Porque ahí ha de manifestarse el poder de Dios, en la intimidad de tu casa, tú y tus hijos. Y la mujer hizo así. Echa todas las vasijas, comienza a llenar en todas las vasijas, y cuando una, mira lo que dice aquí, y cuando una esté llena, ponla aparte. Usted sabe lo que es eso, ¿cierto? Eso lo podemos llamar la primicia, lo podemos llamar el diezmo, o lo podemos llamar la ofrenda, que esa mujer iba de apartar para el Señor. Ha de llamarnos la atención en esto.
hecha en todas las vasijas. Eran muchas vasijas, muchas vasijas. Pero le dice, cuando una esté llena, ponla aparte. Siempre tenemos que apartar por gratitud a Dios lo que Él nos ha dado. El aceite llenó todas las tinajas y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos se le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Hermanos, yo cuando leo esta palabra, yo me imagino la escena. Una humilde casa, la mujer con sus hijos. Veo un montón de vasijas ahí en la mesa, en la silla, en el suelo. Y ella toma esa vasija con ese poco aceite que tenía en casa. Y encerrados todos ellos, comienzan. Los hijos miraban a mamá. Y mamá miraba a sus hijos, que sus hijos estaban ahí entusiasmados por lo que iba a ocurrir. Ya tenían un logro. Habían ido a buscar vasijas y tenían muchas vasijas. Ahora estaban ellos frente a todas esas vasijas y a esa pequeña vasija que tenía un poco de aceite. Y la mujer comienza a llevar adelante la orden que el profeta le había declarado. Comienza a llenar. Y esta mujer comenzó a llenar. Y llenó la primera vasija y una vez que la llenó, la puso aparte. La apartó, obedeció. Luego siguió llenando vasijas. Y los ojos de los hijos cada vez se agrandaban más al mirar. Me imagino que los pequeños saltaban ahí. Y traían más vasijas y traían más vasijas y la mujer seguía y seguía llenando vasijas. El poder sobrenatural de Dios se estaba manifestando ahí en la intimidad de su casa. El poder sobrenatural, el amor, la misericordia, la provisión, la multiplicación que viene de Dios se estaba manifestando y ellos lo estaban viendo. No tan solamente cambió el presente de ellos, sino que cambió el futuro de ellos. Esos niños comenzaron a ver que el poder de Dios era verdadero. Esos niños pudieron ver con sus ojos, fueron partícipes del hecho de que el poder de Dios, el tener fe en Dios, se manifestó ahí en su casa. No fue en un templo, no fue con un profeta, sino que fue con su mamá ahí en casa. ¿Cuántas veces habían llorado, gemido, orado? Estaban en la aflicción, pero hoy era un día de victoria. La presencia de Dios mismo estaba manifestándose en ellos. Y esa realidad Dios la tiene reservada también para ti. A los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Dios tiene reservada esa realidad también para los que creen en Él. Comenzó la bendición. Una tras otra las vasijas eran llenas. Una tras otra las vasijas iban siendo apartadas, de vacías a llenas, de vacías a llenas. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Mamá, no quedan más vasijas. Mamá, no quedan más vasijas, están todas llenas. ¿Y qué dice? Entonces cesó el aceite. Cuando Dios completó la obra, cesó el aceite. Qué tremendo, hermanos. El poder de Dios manifestado en la intimidad de la casa de esta viuda con sus hijos. Cuando la vida de una persona es llena por la plenitud de Cristo. Cuando quedamos extasiados, llenos de esa presencia de Cristo, porque lo hemos ido a buscar con fe. Cuando el Señor en su misericordia derrama sobre nuestras vidas y somos llenos de esa presencia. El consejo de Pablo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3 les dice, seáis plenamente capaces
de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Viste lo que declara la palabra? Por los siglos de los siglos. Lo que ocurrió con esa mujer ahí en los tiempos de Eliseo puede ocurrir en este tiempo también en tu vida. La plenitud de Dios manifestada sobre nuestra vida. ¿Cuánto conocemos del poder de Dios? ¿Cuánto conocemos de lo que Dios puede manifestar en nuestras vidas? La palabra dice que esto excede a todo conocimiento. Es imposible que lo podamos medir, cuantificar con la razón humana. Excede al conocimiento nuestro. Esto tiene que ver con el ámbito de Dios, con la mente de Dios, con el poder de Dios. La idea de Pablo, cuando exhorta esta palabra, es que la iglesia pueda conocer, que podamos llegar a ser plenamente capaces de comprender, dice la palabra, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. ¿Cuánto conocemos de eso? ¿Cuánto conocemos del amor de Dios manifestado a través de Cristo Jesús en nuestra vida? Esta mujer experimentó esto. Experimentó el amor de Dios, la plenitud de Dios ahí en su vida junto a sus hijos. Dios manifestó su poder en ella y a través de ella. Y ella y sus hijos fueron no tan solamente beneficiarios de este poder, sino que fueron actores del poder manifestado de Dios. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Lo que manifestó Dios fue abundante. Lo que manifestó Dios trajo abundancia para su vida. No tan solamente la abundancia en lo material, sino que la abundancia en lo espiritual. La realidad de esa familia cambió. La realidad de esa madre cambió. Lo que era angustia ahora era gozo. Lo que era incertidumbre ahora era esperanza cierta. Sus hijos cambiaron. Sus hijos tenían la pena de haber perdido a su padre. Esos hijos tenían la pena de ver a su madre llorando constantemente por esas deudas impagas. Sus hijos se sentían amenazados por los acreedores. ¿Cuántas veces habían llegado a golpear y a exigir en casa que tenía que pagar? Pero ahora esa realidad había cambiado. ¿Y partió de dónde? De una pequeña vasija de aceite que estaba en casa, ignorada. Pero Dios trajo revelación a la vida de esa mujer. La solución está en ti. La solución está en tu casa. Ahora, el poder de Dios se va a manifestar ahí en la intimidad de tu casa. Esa mujer lo creyó y Dios actuó con poder en ella y a través de ella. Mis hermanos, mis hermanas, ¿a quién podremos acudir nosotros en los momentos de dificultad? Sino tan solamente a Dios, que tiene las soluciones para nuestras necesidades. Una mujer viuda, empobrecida, endeudada, una mujer que tenía a sus hijos amenazados, que iban a ser convertidos en esclavos para pagar esa deuda. Bueno, ahí Dios actuó Dios en ella. El poder de Dios se manifestó en ella.
donde no había esperanza, ahora habían convicciones. ¿Qué hizo esta mujer? Fue y expuso su problema delante de Dios. Luego ella creyó y obedeció y Dios hizo. Ella creyó y respaldó su creer con las acciones, con la obediencia a lo que Dios le indicó a través del profeta. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Dios sigue actuando en este tiempo. Y Dios está esperando lo que nosotros podamos hacer con las indicaciones que Él nos está hablando. El Señor me hablaba de esto, porque aquí hay un milagro de multiplicación, hay un milagro de una fe activada, hay un milagro donde Dios cambia lo que estaba para perdición, lo cambia para ganancia. Lo que era una deuda terrible, ahora esta mujer, en ella es activada su economía. Y estamos hablando del quehacer de Dios, del quehacer sobrenatural de Dios. ¿Cuánto hemos probado del quehacer sobrenatural de Dios en nuestras vidas? Yo doy gloria a Dios que podemos dar testimonio de eso. Las vasijas representan muchas personas. La vasija con ese pequeño poco de aceite representa ese aceite, la persona del Espíritu Santo. Y ese poco de aceite en esa vasija representa tu vida llena con ese poco de aceite. Tal vez con esa poca presencia del Señor en tu vida. Pero esa poca presencia es suficiente para que Dios pueda hacer un milagro. Tal vez tú puedas razonar en tus pensamientos y decir, yo soy tan poca cosa, tengo tan pocas capacidades, no tengo lo suficiente. Bueno, la palabra nos está diciendo hoy, comienza a moverte en lo poco que tienes y Dios va a multiplicar. No esperes multiplicación si tienes abandonada esa vasija, olvidada esa vasija de aceite. No esperes que Dios se manifieste. Comienza a activar ese aceite. Esa pequeña porción de aceite puesta en las vasijas vacías que representan la vida de esas personas, Dios va a comenzar a multiplicarla. Para la mujer era tan solamente un olvidado poco de aceite. Para ella no tenía valor. Pero tu poco puesto en las manos de Dios tiene mucho valor. Hermanos, ahora quiero hablarle a las mujeres. Quiero hablarle a las mujeres. La mujer viuda representa a mujeres viudas en lo espiritual. No en lo físico, en lo espiritual. Aquellas mujeres que están luchando solas en el ámbito espiritual. Aquellas mujeres que no tienen a sus maridos creyéndole al Señor, ni menos sirviéndole al Señor. El acreedor es el diablo que quiere venir por los hijos. Hay un derecho legal del diablo sobre las personas que no han creído en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, ese derecho legal del diablo es roto ahí en la cruz por Cristo. Recuerda de que el precio de nuestro pecado fue pagado por Cristo ahí en la cruz.
Y hay mujeres que están luchando solas, clamando, orando, gimiendo, porque tienen temor que el diablo pueda llevarse a sus hijos. Pero hoy quiero recordarte esto, que en tu vida está el depósito de Dios. Está el Espíritu Santo de Dios, que es el sello, la garantía de que tú eres una hija de Dios. Y tú tienes la capacidad de derramar de ese Espíritu sobre la vida de tus hijos. No estás sola. El Señor está contigo. Tus oraciones no han sido olvidadas por Dios. Dios es el que te respalda. Dios es el que tiene la solución para tu vida. La única vasija en casa eres tú. La única vasija en casa eres tú, que en ocasiones se ve de poco valor, de poca estima, pero tú tienes el contenido precioso de ese aceite que representa la persona del Espíritu Santo. Y ese contenido precioso tiene un valor tremendo para desatar la bendición de llenar todas las vasijas de tu casa. Las vasijas prestadas que fue a buscar esa mujer representan la vida de aquellos que conforman nuestra familia. Nuestros hijos no nos pertenecen, nuestros hijos son prestados. Nosotros no tenemos poder sobre nuestros hijos. Los tenemos un tiempo y después ellos hacen sus vidas, pero nosotros queremos el bien para ellos, para toda su vida. Esas vasijas prestadas estuvieron temporalmente en la casa de esa mujer viuda y luego tuvo que devolverlas. Luego que las usó, las tuvo que devolver. La vida de tus hijos son vasijas vacías que deben ser llenas por la única vasija que está en tu casa y que tiene ese poco contenido de aceite que representa a la persona del Espíritu Santo. Y quiero decirte que ese eres tú. Ese eres tú. Y hay un llamamiento de Dios para tu vida. Hay una responsabilidad de Dios puesta en tu vida para llenar, para volcar de ese aceite en la vida de tus hijos. Esa mujer, cuando fue delante del profeta, no fue a declararle: voy a perder mi casa, voy a perder esto. No, dijo: voy a perder mis hijos. El acreedor viene por mis hijos. Por lo tanto, tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es llenar esas vasijas vacías con aceite. ¿Y tienes el aceite suficiente para llenar todas esas vasijas? Es la palabra de Dios para tu vida en el día de hoy. Es la palabra de Dios para tu vida. Primero quiero decirte, eres tremendamente valiosa. Eres tremendamente valiosa. Si alguien te dijo que no lo eres, ese alguien no era Dios. Si alguien te dijo ese era un instrumento del diablo. Dios te hizo única y valiosa. Y Dios tiene una tarea contigo. Y tú eres el instrumento de Dios para llenar la vida de tus hijos, para llenar la vida de tu familia. Tú no eres para Dios una vasija ahí abandonada en una esquina que nadie se acuerda de ella. No, Dios te conoce por tu nombre. Dios sabe el depósito que puso en ti. Ahora corresponde a ti activar tu fe y comenzar a volcar ese depósito sobre la vida de tus hijos. Lo estás haciendo, gloria a Dios, continúa haciéndolo. Pero si te has cansado, si tus fuerzas han desmayado, si tu ánimo se ha ido abajo, hoy la palabra del Señor te dice: yo estoy contigo. Dios te dice: yo tengo memoria de ti. Yo he escuchado tu oración. No dejes de luchar.